Comprender el amor de Dios. Comprender el amor de Dios. Hay un versículo que está en Efesios 3:17 y dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en otras palabras, arraigados y cimentados en Dios, arraigados y cimentados en Cristo Jesús, arraigados y cimentados en esa roca fuerte, que no es otra cosa que conocimiento de Dios. El amor de Dios es un conocimiento que vamos adquiriendo, un conocimiento que vamos adquiriendo, un conocimiento que va moldeando nuestras vidas, un conocimiento que va circuncidando nuestro corazón. El amor es poder de Dios, porque la palabra de Dios es amor. Y dice que la palabra es poder de Dios. El amor es poder de Dios. Y habla de una comprensión, comprenderlo, de manera que podamos entenderlo. Y que ese corazón entonces empiece a abundar en nuestra vida. Que ese amor empiece a abundar en nuestro corazón. No solamente dentro de él, sino fuera de él. Dios ha llenado nuestros corazones de su amor por medio de su Espíritu Santo. Y primeramente tenemos que creer y tener fe en este amor. Y sigue diciendo el versículo de Efesios 3:17, dice, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Hay algo que tenemos que comprender. Cómo andar en amor, cómo reflejar el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser un reflejo del amor de Dios. Nuestra vida. Somos seres que debemos amar. Dios es amor. Y siendo nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, tú debes ser amor. Yo debo ser amor. Creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor, tú eres amor, yo soy amor. Pero para que podamos ser capaces de comprender este pleno conocimiento, debemos de estar arraigados y cimentados en Él. Arraigados y cimentados en el amor. O sea, nuestras raíces deben estar profundas en el amor de Dios. Porque el amor de Dios, si seguimos leyendo el texto, dice, un amor que es ancho. Cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor que excede todo conocimiento. Todo conocimiento humano. El amor va más allá. Se extrapola a otros niveles. A niveles que son inescrutables, que son como inentendibles. Porque sabes que el amor se refleja, el amor se transmite en obras. El amor de Dios no es solamente una idea, no es solamente algo de lo cual podamos hablar, sino que el amor se transmite a los hechos. Por eso Dios dice que amó tanto al mundo que envió a su Hijo.
hubo algo que Él hizo, un hecho, una acción. Y producto de esa acción, entonces Él dice que amó al mundo. Porque lo dijo, pero también lo hizo. Y tú y yo tenemos que ser iguales. Tenemos que agarrar del amor de Dios y transmitirlo con hechos. De otra manera, entonces, no estamos reflejando el amor de Dios. De otra manera, no estamos amando a Dios tampoco. Si no reflejamos el amor de Dios, entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Hay otro versículo que está en 1 de Pedro 4 y dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Aquí eleva la condición a algo ferviente, pero que igual está cimentado y arraigado en el amor de Dios. No es un amor diferente el que Dios nos está pidiendo que expresemos en nuestra vida, sino el de Él. Y de una manera ferviente, o sea, cimentados y arraigados en Él, expresamos el amor de manera ferviente. Pero para poder ser fervientes en amor, tenemos que estar arraigados en Él, tenemos que estar cimentados en Él. Y ese cimiento, esa roca es Cristo. Dice también en el 1 de Pedro 4, en el versículo 8, que el amor cubrirá multitud de pecados. Y ciertamente es así. Jesús cubrió la multitud de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Las cubrió Él. Por amor somos nosotros libres de pecado, de culpa, lo que nos acusaba. Por el amor de Dios. La esencia de Dios puesta en obra, puesta en la práctica. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios demostró su amor. Cuando nadie nos quería perdonar, Dios demostró su amor. Y tenemos esa misma función dentro de este mundo de tinieblas, expresar el amor, no solamente para con Dios. Posiblemente pueda ser que sea más fácil amar a Dios desde una perspectiva humana porque lo que viene de parte de Dios son cosas buenas, bendiciones. Pero cuando te toca amar a tu enemigo, arraigados y cimentados en el amor de Dios, amamos a nuestros enemigos, amamos a nuestro prójimo, amamos, amamos y amamos. Dice en primera de Juan 14, profundizando más en lo que es el amor de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice que debemos nosotros hacer para expresar amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos también. Y dice en el versículo 24 de Juan 14, dice, el que no me ama no guarda mis palabras. El Señor dice aquí que si tú y yo no guardamos sus palabras en nosotros, en nuestro corazón, y las ponemos por obra, porque cuando el Señor habla de guardar, siempre hay que poner la acción, siempre hay que poner las cosas por obra, siempre. El Señor no nos manda a guardar las palabras en un bolsillo, no nos manda a guardar las palabras memorizadas en nuestra mente, sino que la pongamos por obra. Y de esa manera, cuando ponemos en obra el conocimiento de Dios, el amor de Dios, entonces le estamos diciendo a Dios que lo amamos. De otra manera, no amamos a Dios. Si tus palabras están en
en ti, pero no las pones en práctica, entonces no hay amor de Dios en ti. Y aunque digas que estás en luz, lamentablemente, dice la palabra en Primera de Juan, en la epístola de Primera de Juan, dice que somos unos mentirosos si decimos que estamos en luz, pero andamos en tinieblas. Somos unos mentirosos cuando le decimos a Dios que lo amamos, cuando no expresamos el amor que tenemos de parte de Él en nuestro corazón. Ese corazón que Él ha puesto en nosotros, ese corazón amoroso que Él ha puesto dentro de nosotros, si no lo ponemos por obra, entonces no amamos a Dios. Definitivamente no amamos a Dios si no ponemos en práctica sus palabras. Hace unos meses habíamos hablado de la palabra guardar, y la palabra guardar se refería a atesorar algo en el corazón, a anhelarlo grandemente. Y era también una cosa de práctica. Sigue diciendo en el versículo 24, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Padre lo envió a él y él escuchaba las palabras de su Padre y las ponía por obra. Y dice después más adelante, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo nos guía y nos enseña para que amemos a Dios. Nos enseña y nos guía para que amemos a nuestro prójimo. Y dice también que nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. Un poco más atrás, en los versículos anteriores del mismo capítulo 14, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Mira cómo el Señor se va a manifestar en tu vida. Entiende bien esto. La pregunta, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Si en ti permanece el amor de Dios, Dios se ha manifestado en tu vida. Si el amor de Dios está en ti y lo pones por obra, Dios se ha manifestado en tu vida y Dios está en ti. Mira lo que responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Dios mismo, completamente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios, se va a manifestar a tu vida si tú le amas a Él, si tú guardas las palabras de Él en ti, en tu corazón, sobre tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Una expresión del amor de Dios en la tierra. Tú y yo tenemos que ser una expresión de amor en la tierra. Cuando el amor de Dios está en tu corazón, Dios está en ti. Cuando las palabras de Dios la pones en práctica, Dios está en ti. La manifestación de Dios en tu vida se refleja en cómo tú guardas las palabras de Dios, cómo las pones por obra. Si las practicas, si no las practicas,
si crees en esas palabras, si estás arraigado en ellas, si estás cimentado en ellas, si no hay argumento humano que contradiga la palabra de Dios en tu vida, entonces Dios estará manifestando en ti y el Padre te amará, Jesucristo te amará y ellos van a hacer morada en ti. En otras palabras, el Señor nos está diciendo hoy y nos está exhortando la gran necesidad, la imperiosa necesidad de que la palabra de Él, de que su bendita palabra esté en nuestros corazones para ser puesta en obra, para ser puesta en práctica. Y cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos vamos a los mandamientos, porque también el Señor habla de su palabra y de sus mandamientos. Él no hace una separación de los mandamientos y una separación de su palabra. Él también habla de los mandamientos y dice que debemos amarle y que debemos guardar sus mandamientos. Es una exhortación del Señor para que todos pongamos por obra las cosas que Él nos dejó y que su Espíritu Santo nos estará recordando todo el tiempo. Un capítulo más adelante, en Juan 15, dice, en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué significa permanecer en el amor de Dios? Guardar su palabra, hacer su palabra. Y dice después en el versículo 10, si guardares mis mandamientos, aquí no solamente habla de la palabra, sino también de los mandamientos, que es lo mismo, porque han salido de la boca de Dios, es palabra de Dios. Los mandamientos son palabra de Dios. Pero ya como un mandato, hazlo. Pero sabemos muy bien que todas las cosas que Dios nos ha dado, que provienen de su boca, son vida eterna, son buenas, son maravillosas, sea que lo veamos como palabra, como exhortación, como sabiduría o como mandamiento. Él nos exhorta a que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Y dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es el ejemplo vivido, es el ejemplo vivo de la palabra de Dios hecha carne. Y tú y yo tenemos que seguir ese ejemplo, un sacrificio vivo para Dios, un ente de amor en la tierra, un agente de amor en un mundo de maldad. Porque dice la palabra que el mundo no puede conocer al Espíritu Santo de Dios. No lo puede conocer. Pero el que conoce al Espíritu Santo de Dios tiene que reflejar el amor de Dios. Entonces, amar a Dios no es simplemente alabar a Dios, agradecer a Dios por el amor que Dios ha reflejado o se ha manifestado hacia nosotros. Amar a Dios es poner por obra sus mandamientos, su exhortación, su palabra. No podemos endurecer nuestro corazón cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando escuchemos al Espíritu de Dios. No podemos endurecer nuestro corazón y dejar de poner en práctica todas las cosas que el Espíritu Santo de Dios nos está recordando, que fueron las mismas que dijo Jesús, que son las mismas que provienen del corazón del Padre. Entonces, si queremos
que Dios se manifieste a nuestra vida, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar su palabra. Y de esa manera reflejamos que amamos a Dios. De otra manera, no amamos a Dios. Si nuestro amor es con fingimiento, estamos amando fingidamente a Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, no estamos amando a Dios. Si no amamos a nuestros enemigos, no estamos amando a Dios. Reflejamos el amor de Dios y le decimos a Dios que lo amamos con nuestros hechos. Por eso Dios está pendiente de las obras de todos los hombres. Él escucha todo lo que dicen, pero Él está pendiente de las cosas que hacemos. De las cosas que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros miembros. La forma como nos conducimos en este mundo. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Bajo el amor de Cristo, según su sabiduría, según su conocimiento o según el conocimiento del mundo? Si lo hacemos según el conocimiento del mundo, no estamos amando a Dios, porque el conocimiento del mundo es necedad para Dios. El conocimiento, la sabiduría del mundo aborrece a Dios. Si nos dejamos guiar por el conocimiento del mundo o por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia prudencia, por lo que creemos que es correcto, no estamos amando a Dios. Es el conocimiento de Dios, es la verdad pura de Dios, la que nos va a permitir demostrar que amamos a Dios. De otra manera, Dios nos va a decir que no le estamos amando. Entonces pongamos en práctica el conocimiento de Dios en nuestra vida y demostremos que amamos a Dios. Demostremos que se ha manifestado. Veamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Veamos la manifestación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Cuando esta manifestación se hace real, es porque estás practicando el amor de Dios. Ese es el llamado, esa es la profesión. Aborrecer lo malo, amar lo bueno. Y lo único bueno, lo bueno, proviene del Padre. Si el mismo Jesucristo estando aquí dijo, no hay ninguno bueno sino Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno es Dios. Entonces lo bueno proviene de Dios. Y si lo bueno de Dios habita en ti, es porque Dios mora en ti. Es porque el amor de Dios permanece en ti. Y si permanece el amor de Dios en ti, nadie te va a separar del amor de Cristo. Ni potestades, ni principados, ni lo profundo, ni lo alto. Nada te podrá separar del amor de Cristo Jesús.